Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Centro Ser para todos ustedes con el tema de la codependencia. En Centro Ser estamos ocupados y preocupados por ser una opción para el desarrollo humano y para que encontremos a través de estas reuniones virtuales y de los cursos y los talleres que damos en el propio Centro Ser en Metepec, ¿sí? Una opción donde podamos encontrar cómo responder ante todos estos retos que es el ser persona, el alcanzar nuestra plena realización y nuestra felicidad. Las personas que están visitándonos constantemente y que nos hacen el favor de participar en estos talleres, tanto los talleres virtuales como es en este caso, como estas charlas, como también en lo que hacemos en el centro, nos ha permitido sentirnos muy satisfechos con los logros, muy satisfechos con esta capacidad de poder compartir con todos ustedes lo que hemos aprendido y lo que vamos aprendiendo. Y por qué no compartir con ustedes su propio conocimiento y su propio desarrollo en llegar a ser un poco mejores y un poco más felices y estar más satisfechos. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que ha sido ya demandado por muchos de nuestros amigos y de nuestras amigas, que es la codependencia. La codependencia, que es una condición psicológica donde dos o más personas dependen de la consideración de otra para mantener su propia autoestima. De tal manera que si otra persona me dice que soy inteligente, me dice que soy bueno, me dice que soy guapo, me dice que soy sexy, en fin, yo me siento muy bien. Pero si la otra persona encuentra cuáles son mis defectos y cuáles son aquellas cosas que no son agradables, pues entonces resulta que me siento muy mal, dejo de sentirme querido y entonces comienzo a generar una especie de sed del otro. Y estoy esperando a que el otro me dé aquello que algún día me dio. Quizás cuando nos conocimos, quizás cuando fuimos novios, pues resulta que me dio aquello que hoy ya está ausente. Y todo esto tiene que ver con nuestro propio desarrollo desde la infancia. ¿Cómo es que fuimos creados y cómo fuimos creados? Nuestra propia mentalidad y nuestra propia capacidad de amarnos para poder de veras encontrar una valoración a todo aquello que yo soy y que yo hago. Cuando éramos muy pequeños, la dependencia, no solamente emocional, vital, era muy clara. Imaginémonos un momento que somos unos niños de meses, de brazos, y en ese momento estaríamos de acuerdo que dependemos de nuestra madre completamente. Dependemos porque ella nos alimenta, porque ella nos cobija, porque ella se da cuenta de que tenemos quizás un espasmo y quizás saca nuestro aire y a partir de esto nuestra madre está acompañándonos en este vivir. Desde luego que estaríamos de acuerdo que cuando dependes de vida o muerte de una persona, pues entonces el separarte de ella es algo muy difícil.
Si nosotros vamos a los libros y nos encontramos a la autora Melanie Klein, que habla mucho de esta primera infancia, ella habla de la etapa preoral, nos llamaría la atención cómo ella habla que el niño ni siquiera sabe que él es distinto de su madre. Para él, el pecho de su madre, el seno de su madre, la mamila, es parte de él mismo. Y no se ha dado cuenta hasta que un día mueve su mano y se da cuenta que puede mover su mano a voluntad, pero no puede mover a su madre a voluntad. Y poco a poco, a través de ir descubriendo cosas, se va diferenciando y se va individualizando de su propia madre. Llegará un momento donde ya se da cuenta, a través del amor de su madre, de que ya puede comer cosas distintas con una cucharita. Primero, obviamente, la cuchara la maneja la mamá, y un buen día, cuando ya puede sentarse y cuando ya tiene esa capacidad, pues puede comenzar a hacer las cosas por sí mismo. Y en este ir haciendo las cosas por sí mismo, se va separando de su mamá y va superando lo que llamaríamos la angustia de separación. Recuerden cuando un bebé está muy pequeñito, que una de las cosas que le encanta a la mamá y al bebé jugar es que la mamá esconde su cara del bebé y el bebé pela los ojos, no sabe dónde está su mamá, y de repente aparece la mamá y al bebé le da mucha risa. Pero observen bien que es una risa de alegría porque su mamá no se fue, ahí está, como también es una risa nerviosa de un toquecito de angustia, de un toquecito de esa angustia de separación. Y conforme se van dando estas experiencias donde mi mamá se puede ir, pero no desaparece de mi vida, donde va y regresa, y donde poco a poco yo me doy cuenta que también yo me puedo mover, y comienza el bebé a gatear, y se comienza también a jugar a las escondidillas, y comienza a caminar, y poco a poco se va separando, se va haciendo un individuo. Pero ¿qué ocurre si en todo este proceso no nos encontramos con una mamá constante, con una mamá que está allí, que está al pendiente de lo que está ocurriendo? Pues lo que va pasando es que entonces esa separación no se va dando, elaborando esa angustia. Y lo que va pasando también entonces es que conforme vamos creciendo, al no haber superado esas etapas, que están muy bien marcadas, por ejemplo, por Sigmund Freud, con sus etapas biosexuales, o con Erik Erikson, con sus etapas de desarrollo psicosocial, y poco a poco resulta que si no puede ir ganando esas batallas, esos retos que van poniendo esas etapas, pues se van quedando rezagadas cosas. Y crecemos, y llegamos a la vida adolescente, llegamos a la vida adulta, y estamos buscando en nuestra pareja a esa madre que se escondía. Y estamos buscando en nuestra pareja a ese padre omnipotente que es capaz de mantenerme y que es capaz de darme todo aquello que yo requiero. Y escojo entonces al hombre y escojo entonces a la mujer que en un momento dado van a colmar con esta fantasía de omnipotencia todo aquello que yo necesito. Desde luego que entonces hay una tremenda angustia de que un ser tan importante como esta pareja padre, como esta pareja madre, se separe de mí. Entonces necesito poseerla.
Y entonces lo que llamamos amor no es amor, se convierte en un contrato de compraventa. Resulta que yo tengo una pareja que es mía y no quiero que nadie más la vea, la toque. No quiero que esa pareja mía esté viendo otras posibilidades y vea a otros señores, que a lo mejor algunos de ellos puedan ser más productivos, más ricos, más poderosos que yo. Y si soy mujer, no puedo comprender que mi esposo busque a otras mujeres y las vea y que a lo mejor sean más guapas, más atractivas, más ardientes que yo. Y ante esa incertidumbre, me voy convirtiendo en el cancerbero de mi pareja. Pero al mismo tiempo me voy poniendo también cadenas al respecto. Y ahí es a donde nace la codependencia. La codependencia que además está bañada en una cultura llena de mitos. Mitos que fueron creados por esta cultura a través de muchos siglos y de muchas condiciones. Manejaré durante unos momentos los aspectos religiosos. No me importa de qué religión vamos a hablar, si de la cristiana, de la católica, de la budista, qué sé yo. Esas religiones que con el fin a veces de controlar a sus feligreses, a sus seguidores, han planteado una serie de premisas del bien y del mal. Y nos han puesto entonces a juzgarnos los unos a los otros. Fíjense qué interesante, ¿eh? El planteamiento de Jesús era, ¿sí?, amaros los unos a los otros, y terminamos juzgándonos los unos a los otros. Y entonces resulta que en lugar de amar a mi prójimo, y mi prójimo es mi próxima, si tengo una pareja mujer, y entonces en lugar de amarla, comienzo a juzgarla. Pero ¿por qué no haces el arroz como el de mi madre? ¿Pero por qué no te portas cariñosa conmigo? ¿Pero por qué estás gastando tanto el dinero que yo gano? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces en lugar de entregarnos al amor, nos entregamos al juicio. Y es ahí la parte esencial de la codependencia. No me puedo separar de ti, porque resulta que a través de los juicios yo me siento muy frágil. Mi autoestima está quebrada. Claro, no lo puedo reconocer y me pongo un disfraz, una botarga de triunfador. Y claro que tú también tienes tu autoestima hecha trizas, pero te pones una botarga de mujer decente. Y estamos allí entonces jugando el juego del amor cuando ni siquiera sabemos lo que es el amor. Otro de los mitos de nuestra cultura es confundir el amor con el sexo. De repente nos encontramos con una persona y decimos, sí, es que vamos a hacer el amor. Y el amor no es sexo. Y el sexo no es amor. Tú puedes amar a tus padres, puedes amar a tus hijos, puedes amar a tus hermanos, y no necesariamente tienes que tener sexo con ellos. Y puedes perfectamente bien tener sexo con una persona bonita y agradable, y no necesariamente tienes que amarla. Pero cuando estén amarradas estas dos cosas, por nuestra sociedad ocurren cosas muy interesantes. Cuando una muchacha joven, voy a decir adolescente, pero puede ser un poco mayor, quiere hacer el amor con alguien, pues como prerequisito para hacerlo se tiene que enamorar. Y entonces viste todo aquel deseo erótico de amor. Y es bien importante que, que veamos que esto no es cierto. Amor es tener la capacidad de compartir a lo mejor un momento, de compartir quizás
un tomarse la mano. Voy a poner una viñeta. Síganme, por favor. Imagínense que están sentados en una playa viendo el atardecer. Imagínense esa belleza de un atardecer que va cambiando de colores y que va poco a poco yendo de los amarillos a los naranjas y de los naranjas al rojo. Y vamos viendo cómo el sol se va ahogando en el horizonte. Imagínense un momentito que esa belleza que les conmueve, que esa belleza que los tiene absortos, se puede compartir tomando de la mano a una persona. Y que esa persona se conmueve junto con ustedes. Y que comparten ese momento que es efímero y que es eterno. Y que estando tomados de la mano, sienten la misma emoción. Eso es el amor. Amor es entonces emocionarse cuando nace nuestro hijo. Amor es entonces emocionarse cuando tocan esa canción que nos gusta tanto escuchar juntos y nos ponemos a bailar. Amor es compartir una rica cena y amor es también abrazarse cuando alguno de los dos ha tenido una pérdida. Recuerdo el caso de un jovencillo que conoció a una muchacha, obviamente le gustó, obviamente estamos hablando de una atracción física, pero un día ocurrió una cosa. Murió el abuelito de esta muchacha. Y al sentir esa emoción tan fuerte, la tristeza de ella, la abrazó y compartieron esa emoción. Y ahí se dio cuenta que la podía amar, porque podía abrazarla en la tristeza, en la alegría, en el erotismo, en la felicidad, en la fiesta social. Amor es compartir con libertad. ¿Y qué es libertad? Libertad es hacerse responsable de uno mismo primero que nada. Y después hacerse responsable de lo que uno implica. Así entonces, si yo soy libre, y soy libre de amar, y he escogido a alguien para amar, entonces se puede ir. Pero vamos a hablar hoy de la codependencia. Si yo no soy libre, ni siquiera de mí mismo, ¿cómo puedo dar y cómo puedo aceptar la libertad del otro? Tengo entonces que comenzar a trabajar con mi propio ser. El problema no está en si el otro se va o si el otro se queda. El problema no está en que si me fue infiel o me es fiel. El problema no está en si me quiere o no me quiere. El problema está si yo me soy fiel, si yo me amo, si yo me respeto y si yo puedo poner, ¿sí?, esa responsabilidad que se requiere de mí mismo. Respondo ante mi amor, respondo ante mis hechos. Tengo por aquí una pregunta muy interesante. Max, ¿qué debo hacer si mi marido me ha dicho que ya no me ama y yo siento que sí lo amo? La primera pregunta que yo me haría es, si verdaderamente sientes que lo amas y él te está diciendo que se quiere ir, que sería la traducción que hago en este momento de ya no te amo, ¿cómo es que dices amarlo si no abres las manos para que se vaya? Lo que pasa es, y seamos honestos, que le tienes mucho miedo a tu soledad. Y el único lugar a donde te puedes encontrar a ti misma es en tu soledad. Si tú eres capaz de estar en tu propia soledad y observarte y ver tus reacciones
y ver cómo eres, te comenzarás a amar. Pero para eso es muy importante que tomes conciencia de ti mismo. Nadie puede amar a lo que no conoce. Y si tú no conoces, ¿sí?, a ti misma, si estás disfrazada ante ti misma, pues no te vas a poder amar. ¿Y por qué se disfraza uno? Pues porque hay ahí un modelito de la gente decente. Resulta que la mujer decente no se puede enojar. Resulta que la mujer decente no puede gritar. Resulta que la mujer decente no puede tener pensamientos eróticos. Resulta que... ¿Y qué pasa si un día te enfrentas en tu soledad y contigo mismo y te das cuenta que estás llena de virtudes, pero también de sombras? ¿Y qué pasaría si un día comenzaras a echarle luz a tus sombras? Es decir, amar a tus sombras. Y voy a poner un ejemplo. Aquel paciente alcohólico que todo el tiempo me decía que él en cualquier momento podía controlar el alcohol. Sin embargo, se pone unas borracheras tremendas. Hasta que un buen día se dio cuenta que él era alcohólico. Y la frase es muy linda. Cuando me di cuenta que era alcohólico, me di cuenta que me tenía que amar alcohólico. Y si me amo alcohólico, no vuelvo a tomar. Si yo me doy cuenta que soy chismoso, pues no se trata de que yo me oculte, soy chismoso. Y de lo que se trata es que cuide yo mi lengua para no lastimar a los demás. Y si yo me doy cuenta que no puedo controlar mis finanzas, pues soy dispendioso. Tengo que aceptarlo así. Y si soy dispendioso, sé que me tengo que cuidar de eso, de mí mismo. Amar no es el permitir que las cosas ocurran. Amar es cuidarse incluso de las cosas. Diría alguien, es que amo a mi marido a pesar de que me pegue. No, pues eso no es amor a ti misma. Si te amas a ti misma y te están lastimando, por un acto de amor vete. Y por un acto de amor vete. Porque fíjate que hay un tema muy interesante, ¿eh? A veces los divorcios son por amor. Me voy a divorciar de ti para no odiarte. Porque como siguen las cosas y como van las cosas, si me quedo aquí, voy a terminar odiándome y odiándote a ti. Y eso nunca será un acto de amor. ¿Qué pasa si me separo de mi marido y seguimos siendo amigos? Pues mira, yo creo que eso es algo que sería muy, muy interesante. Conozco una pareja que durante mucho tiempo estuvieron casados y se peleaban y se decían cosas y se iban a tener sexo con otras personas y se lo restregaban en la nariz. Y un buen día decidieron divorciarse y se fueron, cada uno por su lado. Sin embargo, tenían hijas en común. Y al seguirse viendo, pues por sus hijas, comenzaron a hacerse amigos. Ya no se poseían, ya no era él el marido, ya no ella era la esposa, simplemente eran los padres de sus hijos. Y cuando se dieron cuenta, ante una enfermedad muy grave de él, ella lo cuidó. Y lo cuidó con mucho amor y con mucha dedicación. Y la pregunta que alguien le hizo, bueno, pero es que es tu ex marido. Y ella dijo, no, es el padre de mis hijas. Y lo amo, pero no voy a vivir con él. Ni me interesa vivir con él, porque ya sé que vivir con él no es buen negocio. Bien, Marcela, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés por aquí. Adriana, Jessy, bienvenidas. Estoy a sus órdenes si quieren
hacer alguna pregunta, todavía quedan unos cuantos minutos, ¿sí? Creo nada más que me gustaría tocar un temita antes de alguna pregunta. ¿Cómo es que salgo de la codependencia? La única manera es crear conciencia. El primer paso es poderte decir a ti mismo, a ti misma, yo soy codependiente. Y a partir de ese momento que tú te puedas aceptar codependiente, estarás caminando ya hacia resolver ese asunto. Crear conciencia es observarte. Crear conciencia es ver cuáles son tus emociones y cuáles son tus sentimientos. Y para esto yo te recomiendo que asistas a una terapia, tal vez que practiques meditación. Mindfulness es una opción maravillosa para tomar conciencia y que inviertas tiempo en ti misma. Que inviertas tiempo en eso que es amarte. Y amarte es conocerte. Nadie puede amar lo que no conoce. Amas a tus hijos porque los conoces. Y dejas de amarlo cuando los comienzas a disfrazar de mejores de lo que son. Amas a tu pareja porque lo conoces. Y dejas de amarle cuando lo disfrazas del príncipe azul que no es. Te amas a ti misma porque te conoces, pero dejas de amarte cuando te disfrazas de la princesa caramelo que tampoco eres. Muchas gracias porque estuvieron aquí con nosotros. Los esperamos en Centro Ser. Muy pronto vamos a tener, el próximo martes, vamos a tener ya en vivo, en presencial, una sesión sobre codependencia e hipnosis. La hipnosis, que es una técnica que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocer a nuestro inconsciente, y ahí estaremos trabajando con todo aquello que nos ha causado satisfacción, alegría, dolor, tristeza, y eso que se llama vida. Muchas gracias, buenas noches. Sí, Erika, ¿cómo estás? Marcela, nos vemos. Que tengan muy buenas noches, Jessy. Adriana, las quiero mucho. Adiós.